la forma, cómo se organizan los datos, qué estándares hay y, y qué tipo de tecnología o de enfoque tecnológico tiene esta herramienta para no tener inconvenientes al momento de trabajar con la herramienta Tableau Public. Antes de empezar, eh, les comento que el Tableau Public tiene dos enfoques que están dentro de su marco de trabajo. Un enfoque es que está enmarcado dentro de computación en la nube, ¿no? Y lo voy a explicar luego. Y el otro es que tiene el enfoque pleno de datos abiertos. Entonces, en estos dos ámbitos es que se enmarca esta herramienta Tableau Public. Ahora, ¿qué son datos abiertos y dónde nace esta iniciativa? ¿En qué consiste? Bueno, los datos abiertos es una iniciativa que ya tiene casi 20 años y que nació en la Unión Europea. ¿Cómo nació esta iniciativa de datos abiertos? Pues todas las instituciones públicas producen datos, recopilan datos, guardan datos, y normalmente esos datos no eran compartidos, no eran guardados en algún lugar y no se compartían con los ciudadanos. Entonces, lo que se tenía que hacer era compartirlos. ¿Y por qué se debe compartir? Es por una razón simple. Es un derecho de todo ciudadano acceder a los datos que producen las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque esa información se generan y se producen pagados con nuestros impuestos, ¿no? Y si son pagados con nuestros impuestos, cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder a esos datos, a menos que no sean datos de seguridad nacional o de otro tipo, ¿no? Eh, entonces, nace en la Unión Europea esta norma y esta iniciativa de que los datos sean abiertos. Entonces, una vez que nace la iniciativa y la iniciativa política sobre todo, viene ya los aspectos técnicos, ¿no? Para ver cómo deben ser estas bases de datos, cómo se deben guardar, cómo se deben publicar, qué estructura deben tener. Entonces, lo más resaltante es que los formatos o las extensiones en la que se debe guardar estas bases de datos deben ser en un formato que no sea comercial. Entonces, un formato que no es comercial o una extensión que no es comercial es el CSV, ¿no? El que les mencioné anteriormente, valores separados por comas. Y que no se guarde, por ejemplo, la extensión Excel, SPS o cualquier otra extensión para almacenar datos. ¿Por qué? Porque son comerciales. Entonces tendría que ser una extensión neutra, que no pertenezca a ninguna empresa y que además sea sencilla y amigable, ¿no? Entonces este formato del CSV cumple con esas características. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, viene ya desde hace 8 años esta tendencia de la computación en la nube. Mucho antes, ¿no? Pero desde hace 8 años ha sido cuando se le ha dado más impulso. Eh, el enfoque de computación en la nube otorga características a los recursos bastante especiales. ¿Y en qué consiste? En que los recursos están disponibles eh, para muchas personas que quisieran trabajarlo en tiempo real o de manera síncrona y en cualquier ubicación geográfica, o sea, en cualquier parte del mundo. Entonces, tener recursos en la nube significa tener esas facilidades de poder acceder en tiempo real, de poder acceder fácilmente y de poder ahorrar en costos de infraestructura local que uno tiene para almacenar datos. Esas características son las más importantes. Lo otro es que se interoperabiliza tecnologías, es decir, que diferentes empresas que desarrollan tecnologías trabajan sobre la base de un estándar para poder dar soporte a las actividades que se hacen con un determinado recurso en la nube, pero todas sobre un mismo lenguaje, ¿no? Entonces, ya hay características especiales, uno de interoperabilidad, de disponibilidad ubicua,
de datos abiertos para todo público. Entonces, son muchos atributos que tiene los datos y la información y que nosotros podemos aprovecharlo mejor. Ahora, para saber un poco de cómo es los datos abiertos, en la página oficial de la Unión Europea hay una guía que está en inglés. Yo tenía la guía disponible, pero es del 2015, ¿no? Voy a buscar una guía más actual para compartirlos con ustedes. Entonces, esta guía establece cómo se deben guardar las bases de datos, qué características deben tener. Y acá tenemos algunos apuntes que son muy genéricos, pero vale la pena mencionarlo algunos, ¿no? Uno es que se debe elegir una estructura correcta y hacerlo simple, o sea, un CSV, como les dije, ¿no? Un formato que sea valores separados por comas. ¿Quién lo promueve dentro del marco técnico en la Unión Europea, ¿no? Es el Open Data Institute. Es el organismo que se encarga de hacer las especificaciones técnicas de cómo deben ser las bases de datos. Ahora, ¿qué otra característica resaltante? Es que los formatos de datos abiertos deben ser georreferenciados, ¿no? En la actualidad, es una recomendación que se hace de que todas las bases de datos deben ser georreferenciadas. ¿Por qué? Porque la georreferenciación le da un valor agregado, ¿no? Porque podemos tener los lugares, podemos representar datos e información segmentando lugares geográficos y los análisis van a ser más enriquecidos y más útiles. Entonces, la georreferenciación es un atributo especial que deben tener las bases de datos con enfoque de datos abiertos y de computación en la nube. Ya no es como antes, ¿no? Ahora, las tecnologías te permiten capturar esa variable, ¿no? La georreferenciación, que es en realidad la ubicación GPS, que se le puede hacer con cualquier dispositivo móvil o que se conecte a Internet. Ahora, esa es una característica especial. También tenemos una característica especial por aquí. Aparte de ser georreferenciados, por ejemplo, datos en tiempo real y fuentes en vivo, ¿no? Esa es otra característica que tienen las bases de datos con enfoque de computación en la nube, que los datos se actualizan automáticamente y que uno puede conectarse a un servidor de datos y estos datos, conforme van actualizándose, están sincronizadas con nuestra herramienta de análisis y van actualizando información, ¿no? De manera automática. Entonces, la automatización del análisis también es parte de ese enfoque de computación en la nube. Es decir, si yo elaboro una gráfica, por ejemplo, de la evolución del COVID-19 en la región San Martín, y mi fuente es, supongamos, el MINSA, entonces una vez que yo hago el análisis, hago las predicciones y genero una curva, esta curva debe actualizarse automáticamente. Es decir, dentro de una semana, la información que yo generé como resultado ya no va a ser la misma. Y no porque yo nuevamente haya vuelto a analizar, no, sino porque automáticamente se ha actualizado y ha seguido, la operacionalización ha seguido los mismos algoritmos que han hecho ese tipo de análisis y han generado un resultado, va a ser el mismo patrón, ¿no? O el mismo procedimiento. Entonces, es así como se trabaja al grosso modo en el enfoque de computación en la nube y con datos abiertos, ¿no? ¿Por qué es importante los datos abiertos? Porque fíjense, este,
Hace algunos años nosotros para poder recabar información, sobre todo con fines de investigación o académicos, si yo quería saber la producción, o hasta ahora, ¿no? Si yo quiero saber la producción de arroz en la región de San Martín, primero tengo que enviar un documento al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura me deriva a un área, que puede ser un área de estadística. Esa área de estadística probablemente hace un documento al que genera las estadísticas, se genera otro documento, y el que genera las estadísticas me dice, bueno, yo tengo una parte de información en base de datos, el otro no lo tenemos, el otro está en hojas Excel, te puedo alcanzar esto. Y te da una parte de la información. Toma tiempo, es burocrático, y tiene muchas otras características de, de, este, de no ser lo más idóneo, ¿no? Entonces, con datos abiertos ya no se tendría por qué hacer eso. O sea, yo no tendría por qué estar pidiendo datos. Simplemente me voy a una plataforma y luego en esa plataforma busco la información que yo quiero, lo descargo o me conecto remotamente y empiezo a procesar, ¿no? Y cuando empiezo a procesarlo, genero mis resultados sin necesidad de pedirlo a nadie. ¿Por qué? Porque esa información debe estar en una plataforma, debe estar abierta, debe ser transparente, porque eso a qué ayuda? Ayuda a que el país, ayuda a que las universidades hagan más investigación, innoven más, porque tienen información a la mano de manera fácil, ¿no? Por eso. Entonces, esa es la razón. Dicho esto, vamos a pasar a revisar los ejemplos, los dos ejemplos de cómo usar el TableauPublic, porque ya habíamos visto un ejemplo anteriormente, ¿no? De la pandemia tomado de la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. Entonces ahora vamos a usar datos de la plataforma del país, ¿no? De nuestro país, que también hay una plataforma de datos abiertos. A ver, empezamos. Antes de esto les quería preguntar, porque a veces me olvido. Con ustedes solamente hemos hecho una clase de TableauPublic, ¿no? O ya hemos hecho dos clases. Si hemos hecho dos clases, avanzamos con otro. Solo una clase, profesor. Gracias. Ya. Entonces, avanzamos. Miren, en esta ocasión yo voy a trabajar con archivos locales. ¿Por qué voy a trabajar con archivos locales? Porque es más amigable para ustedes. Ustedes ya están bastante familiarizados con el Excel, ¿no? Entonces, la herramienta Excel lo conocen y yo voy a bajar estas bases de datos, lo voy a bajar al formato Excel y del formato Excel lo voy a conectar con el TableauPublic, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo van a entender un poco mejor, se van a dar cuenta de que de cómo es que funciona esta herramienta TableauPublic y les va a ser un poco más amigable al momento de que ustedes revisen los videos y empiecen a practicar por su cuenta, ¿no? Entonces, para hacer estos ejemplos, ¿qué necesitamos primero? Acceder a la plataforma, ¿no? A la plataforma de datos abiertos. Esta es la plataforma de datos del gobierno y la finalidad es que todas las instituciones publiquen ahí sus bases de datos de manera completa y de manera transparente, ¿no? ¿Para qué? Para que las universidades y los institutos de investigación puedan generar más trabajos de investigación y para que cualquier ciudadano pueda acceder y ver ahí la data que existe del sector público, ¿no? Les voy a compartir este link al chat. Ahí le estoy compartiendo. Esa es la página oficial de la plataforma de datos abiertos, ¿no? Incluso ya existe un decreto ley que recomienda que todas las instituciones públicas, no, incluso creo que es de carácter obligatorio, que todas las instituciones públicas publiquen sus bases de datos, o sea, toda la información que recopilan y producen en esta plataforma
¿Para qué? Para que los ciudadanos, investigadores e instituciones que promueven la investigación y el desarrollo tengan la data, ¿no? Con fines de investigación y fines académicos. Ya. Esta es la plataforma. Entonces, yo para el ejemplo voy a extraer dos bases de datos, una pequeñita y una más o menos grande. Hay bases de datos muy interesantes, pero quiero usar gradualmente, ¿no? Porque aquí hay una base muy buena de más de 7 millones de registros que lo podríamos ver y podríamos generar muchas cosas con esa base de datos, pero eso no es la idea. O sea, hay que ir viendo gradualmente la herramienta, ¿no? De lo simple a lo complejo. Entonces, primero yo voy a descargar una base de datos de la SUNEDU. Esta base de datos contiene la lista de todas las universidades licenciadas, de las que le falta licenciarse y de las que les denegaron el licenciamiento. Entonces, es una base de datos muy simple y muy pequeñita, pero es algo con lo que ustedes están bastante familiarizados, ¿no? Porque el licenciamiento es un tema que todo docente universitario lo conoce. Entonces, la SUNEDU publica acá sus bases de datos. Miren, están los carnets universitarios, licenciamiento institucional, los programas que hay en las universidades. Sin embargo, muchas les está publicando en formato Excel, miren. Y publicar en formato Excel es no respetar el estándar de datos abiertos. O sea, cuando uno hace datos abiertos, significa que hay que respetar al pie de la letra las normas que establecen cómo deben ser las bases de datos. Y lo primero que establece la norma es que debe ser formato CSV, perdón, ¿no? Y no XLS, ¿no? Así como es tendencia. Licenciamiento institucional, carnes universitarios, programas académicos, y eso es lo que tiene. Entonces nosotros vamos a bajar esta pequeña base de datos del estado de licenciamiento de las universidades, ¿no? Que debería estar solamente en un formato CSV, no tiene por qué estar en PDF ni en XLS. Entonces voy a descargar el CSV. Me da información acá de la base de datos, la fecha que lo han publicado, el tipo de nivel de acceso público, y compatible con este estándar de datos abiertos, ¿no? El estándar internacional. Entonces descargamos esta pequeña base de datos para poder trabajar, ¿no? Ya está. Y luego vamos a otra base de datos que sea más o menos grande, o sea, ni pequeñita ni tampoco muy grande, porque si bajamos una base de datos muy grande y de muchas variables, nos va a tomar tiempo y no nos va a alcanzar la hora y media. Entonces, vamos a bajar COVID-19. COVID-19. Consultar. Ahí está cargando. Y tenemos contrataciones de emergencia sanitaria del COVID-19, presupuestos, donaciones, ejecución presupuestal. Eso no nos interesa mucho. Nos interesa esto, ¿no? Casos positivos por COVID-19 y fallecidos por COVID-19. El MINSA aquí, al separar estas dos variables y hacerlo dos bases de datos, también está incumpliendo la norma de datos abiertos. Porque la norma de datos abiertos dicen que las bases de datos deben ser completas si hacen mención a un problema o a un ámbito en específico. Entonces, el coronavirus tiene que tener las variables infectados, fallecidos y recuperados, ¿no? En una sola base de datos. No tienen por qué estar separados. Porque si nosotros queremos correlacionar o queremos hacer trabajos de investigación en función a la comparación de varias variables, vamos a tener que
hacer y unir estas dos bases de datos, que es mucho más trabajoso. Entonces debería estar en una sola base de datos, ¿no? Pero ellos lo han separado. Entonces yo voy a bajar casos positivos. Acá también me da información. Me dice que está actualizada diariamente y que la última actualización ha sido el día de hoy, ¿no? 27. No me dice formato, me dice data nada más. A ver, voy a descargarlo. Y está en CSV. Sí, efectivamente está en CSV. Está descargando, pesa 22 y tantos megas, ¿no? Es una base de datos relativamente grande, ¿no? Porque tiene ya más de 250.000 de registros. ¿Por qué? Porque ya hay más de 250.000 de peruanos contagiados, ¿no? Entonces, todos esos registros deben estar en esta base de datos. Ya los tengo. Ahora voy a copiar mis dos bases de datos y llevarle una carpeta donde pueda trabajar. Está cargando ahí. Y acá lo tengo. Licenciamiento y casos positivos. Copiar. Y me voy a mi carpeta, ¿no? Acá tengo una carpeta de base de datos que he creado y lo voy a poner ahí para poder trabajar. Miren, las dos bases de datos están en formato o en extensión CSV. Si yo lo abro directamente en la hoja Excel tal como está aquí, no se va a desplegar o a visualizar de manera correcta. ¿Por qué? Porque es una cadena de textos. ¿Qué pasa si yo lo abro directamente? Miren, voy a abrirlo directamente y cómo va a mostrar la información. Entonces, este paso también les voy a mostrar cómo es que lo visualizan correctamente en el Excel. En Mil se muestra, ¿no? Se muestra como una cadena de texto y no está ordenada en forma matricial. Entonces, así no se puede trabajar. Y lo vamos a convertir al formato Excel. ¿Por qué? Porque en el formato Excel ustedes lo entienden y ustedes trabajan con las hojas Excel, así que para ustedes es un programa cotidiano, es un programa amigable y que lo usan cotidianamente, ¿no? Para poder abrir esto, pues tengo yo que abrir primero una hoja Excel en blanco. Abro una hoja Excel en blanco y voy a tener que importar esta base de datos. Ahí está. Coloco el punto en la primera celda para que él empiece a cargar desde esta primera celda. Luego me voy a datos y me voy a obtener datos externos desde acá, ¿no? Y selecciono texto, porque en realidad es texto, ¿no? Lo que está me voy a mi carpeta y acá tengo el licenciamiento institucional. Miren, cuando importo el texto, me estoy dando cuenta que está separado por unos caracteres que son líneas verticales, miren, y no son comas. Eso también es otro incumplimiento de la norma de datos abiertos. O sea, la SUNEDU no está cumpliendo a cabalidad la estructuración de las bases de datos. Entonces, me voy acá y pongo el valor por comas, no va a funcionar, no lo va a jalar. Tengo que poner aquí otros. Y acá tengo que indicar lo que es una línea vertical, ¿no? Finalizar. Ya está. Miren, eso es lo que contiene esta pequeña base de datos de la SUNEDU. Contiene el código de la entidad, contiene el nombre de las universidades, contiene el tipo de universidad, si es pública o privada, contiene el estado de licenciamiento, si es otorgada, denegada o en observación.
contiene el periodo de licenciamiento. El periodo es entre 0 y 10 años, ¿no? Pueden ser 6 años, pueden ser 8, pueden ser 10. El departamento, provincia, distrito, y también contiene la ubicación georreferencial de las universidades, o sea, la ubicación GPS, ¿no? Los tiene también en tu base de datos. Hago una pequeña revisión de la base de datos para que cumpla al menos en un nivel fácil de datos abiertos. ¿Cómo sé esto? Uno es que la base de datos debe estar consistente. Debe representarse de una forma matricial. Miren, y eso es obvio y eso es obligatorio, porque toda colección de datos o toda base de datos o toda recopilación de datos dentro del enfoque de investigación cuantitativa es en realidad una matriz. Entonces, la manera como se representan los datos en el enfoque cuantitativo es matricial, es decir, filas y columnas. No hay otra forma de representarlo. Es imposible. De ese detalle no se olviden, ¿no? Todo investigador debe saber que sus datos, dentro del enfoque cuantitativo de la investigación, se representan de forma matricial. Y cuando digo forma matricial, va a ser filas y columnas. Pero, profesor, pueden haber muchísimas variables, sí. Pero estas variables no significan dimensiones perdón, no significan más de 2 dimensiones para poder procesarlos. Simplemente se pueden representar en 2 dimensiones, en filas y columnas, ¿no? Se va a hacer correlaciones, se van a hacer variables cruzadas, se pueden extrapolar, se pueden juntar variables, se pueden hacer muchas operaciones con las variables, pero siempre se va a mantener la forma matricial. Entonces, esto tiene una forma matricial, ¿no? Porque está en filas y columnas, es obvio, pero aquí hay un pequeño detalle. Miren, el enfoque de computación en la nube y de georreferenciación dice que las variables, en este caso las columnas, que también son variables, deben tener datos de modos jerárquicos y completos cuando se trata de datos georreferenciados. ¿A qué me refiero? A que todos los países en el mundo tienen divisiones políticas y geográficas. No siempre las mismas divisiones, ¿no? España tiene comunidades autónomas, Perú tiene departamentos, provincias, distritos, Estados Unidos tiene estados. Entonces, cada país tiene su eh, forma propia de organización política y geográfica de cómo administra su territorio. Ahora, el TableauPublic ya tiene toda esa información. O sea, ya sabe cuál es la forma de organización política del territorio estadounidense, del territorio peruano, colombiano, español o de cualquier otro país. Pero la herramienta, por más inteligente que sea, tiene que ver que esa estructura se respete, ¿no? ¿Y por qué es importante respetar la estructura? Porque miren, aquí en Perú existe la ciudad de Trujillo y acá tenemos también Trujillo, en La Libertad. Pero Trujillo también está en República Dominicana, está en España, está en Puerto Rico. Entonces está en 4 países esa ciudad, ¿no? Y si nosotros no tuviéramos datos, puntos GPS, el sistema, si no lo ponemos un campo o una variable país, no va a saber a qué país corresponde. No va a saber a qué país. Por más que haga la evaluación acá de las otras ciudades y ya lo relacione con un determinado país, pero para evitar confusiones hay que poner esa variable de país para que esté organizado de forma jerárquica. Entonces aquí nos falta país, ¿no? Porque no lo tiene. Aunque suena redundante porque nosotros lo sabemos. Para nosotros es bastante intuitivo. Si existe el departamento de Cajamarca, ya pertenece a Perú. Pero para el software no. Entonces voy a insertar acá país.
A ver, país. Ya. Y acá en país voy a ponerlo Perú, ¿no? Ya está. Y ya rellené todo con 144 registros. Ahora sí, la base de datos ya está consistente, tiene completos y lo voy a guardar en formato Excel. Lo voy a poner subnegro. Ya está. Ya tengo mi primera base de datos para poder trabajarlo. Ahora me falta la otra base de datos. Cierro esto y me voy acá a esta base de datos que dice positivos COVID, ¿no? Que es cargado del Ministerio de Salud. Entonces hago lo mismo. Abro una hoja Excel. Y acá en la hoja Excel coloco el puntero en la primera celda y me voy a datos, me voy a obtener datos y me voy a y voy a buscar la base de datos que he descargado del MINSA. Acá lo tengo, public, base de datos, positivo COVID. Miren, esto sí está separado por comas, ¿no? Está respetando el estándar. Entonces acá lo pongo separado por comas. Siguiente, finalizar y OK. Y empieza a cargar. Va a demorar unos segundos porque obviamente son más de 250.000 de registros, ¿no? Ya no es tan pequeño, o sea, es más o menos... Claro, en términos informáticos es una base de datos pequeña, porque una base de datos grande de 10 millones a 100 millones de registros es una base de datos grande. Perdón, a 1.000 millones. De 1.000 millones arriba ya es una base de datos muy grande y ya sería... ya estaría enmarcado dentro del ámbito de Big Data, ¿no? Ya no sería base de datos mediana. Entonces, miren, esta es la base de datos que me ha proporcionado el MINSA o que ha publicado y que tiene estas variables. A ver cuántas variables tiene. 3, 6, 8. Miren, tiene acá un campo UI. Supongo que este es una variable anonimizada. Es decir, acá debe tener el nombre o el apellido de los pacientes, ¿no? Pero los ha encriptado para que sean anónimos, para que nadie los pueda ver, ¿no? Tiene la variable departamento, provincia, distrito, tiene el método. Este método de X en realidad es la prueba de tamizaje, ¿no? O sea, prueba molecular o prueba rápida. La edad del paciente, el sexo del paciente y la fecha o resultado cuando se ha hecho la prueba. Entonces, esta base de datos también está consistente, pero pasa lo mismo con la base de datos anterior. Le falta país acá, ¿no? Entonces le voy a agregar país, insertar. Ya está, país. Y le voy a poner Perú, ¿no? Luego voy a rellenar toda esta columna con Perú, ¿no? Ahí está rellenando. Demora un poco porque, como les digo, es más de 500.000 de registros. A ver, vamos a ver cuántos registros tiene. Tiene 272.365 registros, ¿no? Ya es más o menos grande como para poder tener países. Entonces ya lo tengo listo. Ahora lo voy a guardar. Lo guardo en mi base de datos, en mi carpeta de datos, perdón. Y acá lo voy a poner COVID, ¿no? COVID-19.
COVID-19. Ya está. Entonces, ya tengo ya tengo listo mis dos bases de datos. Tengo listo mis dos bases de datos. Cierro y me voy a mi herramienta TableauPabbly. Ya lo tenía acá abierto, pero lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, ¿no? Una vez que he instalado el TableauPabbly, lo buscan acá en su buscador de Windows y les va a aparecer acá, TableauPabbly 2020.2, ¿no? Esa es la última versión. Hacen clic ahí y va a empezar a cargar la herramienta. La herramienta siempre demora un poquito en cargar porque sus recursos son remotos, ¿no? O sea, se conecta con su servidor y extrae los recursos para poder hacer análisis. Ahí está cargando. Ya está abierto. Miren, este es el interfaz que tiene el TableauPabbly, ¿no? Este es mi área de trabajo. Y acá está mi área para conectarme con mi fuente de datos. Entonces, ahora mi fuente de datos ya no es un servidor, como el primer ejemplo que hice con el Google Drive, sino es un archivo que está dentro de mi propia computadora, ¿no? Y es un archivo Excel. Entonces me voy al Microsoft Excel porque es el tipo de datos que yo estoy generando. Me voy a mi carpeta donde están mis bases de datos. De aquí, ¿no? Y voy a empezar con Sunedu porque es la base de datos más simple y pequeñita, ¿no? Abro la página de Sunedu. Ahí está consultando, ya consultó. Ya está, ya cargó. ¿Dónde cargó acá? Porque aquí está hoja 1, ¿no? Sheet 1. Entonces, y les sale un pequeño mensaje que dice usar el intérprete de datos. Este intérprete de datos lo que en realidad hace es evaluar la consistencia de la base de datos, ¿no? Para ver si está bien o está mal. Lo recomendable es siempre activar el intérprete de datos para que lo analice previamente, ¿no? Ya lo revisó, no hay ningún problema. Entonces, arrastro mi tabla aquí, donde me dice arrastrar aquí. Siempre es el mismo procedimiento para todo. Ya está cargando. Ya cargo todos mis datos. Y ahora me voy a ir a mi hoja de trabajo o a mi entorno de análisis. ¿Dónde hago eso? Aquí, justo donde me está saliendo el mensaje. Ir a la hoja de trabajo. Acá hago doble clic y me voy a la hoja de trabajo, ¿no? Y ya está. Miren, todas las variables se pusieron acá en una lista vertical en la parte izquierda, donde dice tablas, ¿no? Tengo el código de la entidad, el departamento, distrito, etcétera, etcétera. Pero me hace otro grupo por acá y me dice nombres de medidas. ¿Por qué? Porque como les dije, esta herramienta es inteligente y hace verificación de las variables. Donde ve que las variables tienen valores numéricos, asume de que esos registros o esos valores son en realidad mediciones hechas, que se han hecho y que están ahí. Y en realidad eso es lo que son, ¿no? Entonces por eso lo toma como medidas, ¿no? La actitud, ubicación, el recuento, el periodo de licenciamiento en realidad son medidas. Entonces, todos los campos medidos lo pone acá. Y esto los toma como si fueran dimensiones. Entonces, si yo quisiera trabajar ya con esto, podría trabajarlo, pero hay un pequeño detalle. Como la sugerencia es que todas las bases de datos sean georreferenciadas, esa es la sugerencia, así deben ser las bases de datos actuales. La georreferenciación tiene una estructura especial. ¿Y cuál es esa estructura especial? De que debemos decirle cómo está organizado nuestra división
política en nuestro país, porque estamos haciendo, analizando una base de datos que corresponde al país. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que decirle cuál de las variables son en realidad georreferenciadas. Y tenemos que indicarle qué estructura tiene el país, ¿no? Si fuera una data global, o sea, de muchos países, no hacemos esta estructura. Entonces ya el software o el aplicativo asume de que es una data global y que va a buscar automáticamente por países y regiones. Pero aquí nosotros no solo lo vamos a decir que es datos georreferenciados, sino además tenemos que darle una estructura de jerarquía de cómo está organizado nuestro país políticamente. Miren, si yo estuviera recopilando datos acá de todos los países del mundo o de algunos países del mundo, bastaría con decir que país es un dato georreferenciado acá. Función geográfica, país. Y bastaría con poner acá departamento, localización, función geográfica, estado, provincia, departamento. Listo. Sería suficiente con eso. Y ahí empezaríamos a hacer análisis. Pero como esta data es solamente de Perú, entonces voy a darle una estructura jerárquica. ¿Por qué? Para que el sistema lo pueda identificar y sepa a qué departamento, región, distrito corresponde cada uno de los datos que están aquí, ¿no? Ese es lo novedoso y lo interesante de esta herramienta, de que ustedes pueden recopilar datos georreferenciados, por ejemplo, de los ciudadanos de acá de San Martín. Supongamos que hacemos un censo y tomamos los datos de los más de 800,000 habitantes que hay en San Martín y automáticamente el sistema va a hacer que de acuerdo a la ubicación donde se han tomado los datos, lo va a representar en el mapa de San Martín. Si a mí me encuestaron cuando estaba, supongamos, en Picota, y alguien con su celular me encuestó, llenó mis datos y automáticamente el celular capturó la ubicación. Y cuando lo pasen aquí, este dato es, o sea, mi registro se va a representar en Picota, en el mapa, y no en otro lugar. Y lo va a identificar dentro de un mapa con divisiones políticas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Tengo que crear una estructura jerárquica de georreferenciación. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una estructura jerárquica, pero previamente aquí me falta provincia, hacerlo también un dato georreferenciado. Me voy sobre provincia, hago clic derecho y me voy a función geográfica y le digo que es una provincia. Ya está. Me voy a distrito, clic derecho y le digo que es una ciudad, porque los distritos, su capital de distrito es una ciudad, ¿no? Ahora ya está listo. Entonces, debajo de país están los departamentos. Me voy aquí y creo la estructura. Miren, ahí está, país, debajo está departamento y de debajo de departamento debe estar provincia, ¿no? Entonces me voy acá y lo coloco ahí, provincia. Y debajo de provincia debe estar distrito. Entonces arrastro esto y lo pongo debajo de provincia. Y ya está. Ya tengo mi estructura, miren. País, departamento, provincia, distrito. Esa es la jerarquía. Ahora sí yo ya puedo hacer el análisis. Entonces, pero como voy a hacer el recuento de las universidades que están licenciadas y las que no están licenciadas, las universidades también están georreferenciadas. ¿Por qué? Porque supongamos la Universidad Nacional San Martín está dentro de qué distrito, de Morales o Tarapoto, está dentro de Morales, ¿no? Ahí está el campus. Entonces, para que pueda detectarle el sistema, tengo que georreferenciarlo. Entonces, este dato que me dice nombre de la universidad, tengo que georreferenciarlo también. Pero a diferencia de los otros, esto va a ser simplemente un vínculo. No va a ser ciudad ni distrito, nada, sino voy a hacer función geográfica y crear desde. ¿Desde dónde? Desde el distrito, ¿no? Para que pueda identificarle en qué distrito está. Está en Morales.
Ahora sí ya puedo yo hacer mi análisis. Voy a sacar una gráfica descriptiva de los cantidad de años de licenciamiento por cada universidad. Entonces me voy acá a filas y pongo nombres. Ya puse. Y en el otro pongo el recuento, ¿no? El recuento de cuál es el periodo que les han dado de licenciamiento. Ahí está. Hasta ahí es una gráfica simple, se puede hacer en Excel o en cualquier otra herramienta, ¿no? Miren, ahí están todas las universidades, el periodo que les han dado. Hay universidades que no tienen todavía, o están denegadas o todavía no les dan el licenciamiento, ¿no? A ver, la Universidad Nacional de San Martín está por acá. Nacional de San Martín. Acá está, Universidad Nacional de San Martín tiene 6 años de licenciamiento, ¿no? Universidad Nacional de Trujillo tiene 8 años. Universidad de Piura tiene 8 años. Y esta es una gráfica descriptiva que hemos generado con la herramienta, con la herramienta el Tableau Public. Ahora, pero estas gráficas que yo he generado, puedo representarlas dentro de un mapa dinámico. Y miren, escojo el mapa dinámico, está ejecutando la consulta. ¿Por qué? Porque este sistema, como les digo, tiene la tecnología acoplada de Google y tiene todas las divisiones políticas de un territorio de cada país y de todos los países del mundo. Entonces, acá están todas las universidades. Voy a diferenciar las que no están licenciadas de las licenciadas y ahí están, ¿no? Entonces, en San Martín, en Tarapoto, en Morales está la Universidad Nacional de San Martín. Y aquí hay otra cerca, Universidad Nacional Autónoma, ¿no? La que está en Yurimaguas. Y por aquí hay otras, en Amazonas está la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, 6 años. La Universidad Politécnica Amazónica, que está en Bagua, debe ser esto, ¿no? Que no está licenciada, ¿no? En Cajamarca tenemos la Universidad Nacional de Jaén, que está licenciada 6 años. Y así tenemos en todos los departamentos. Entonces, yo este informe que acabo de generar, ya lo puedo publicar y compartir con otros colaboradores, ¿no? O simplemente publicarlo para que cualquier usuario lo pueda ver. ¿Cómo hago eso? Ya hice mi análisis, ya lo publiqué, me voy a archivo y me voy en guardar en Tableau Public. Cuando digo guardar en Tableau Public, lo estoy enviando a mi cuenta. Por eso es importante tener una cuenta, porque si uno no tiene una cuenta en Tableau Public, esto no funciona. Entonces le pongo acá informe SUNEDO y lo pongo a guardar. Sí, guardar. Ahí está enviando los resultados a mi cuenta. Ahí lo envío a mi cuenta, fíjense. Publicación completada. Tengo yo periodo de licenciamiento, el informe de la SUNEDO, ¿no? Informe SUNEDO, Richard Heredia, y acá está. Ahora, yo les voy a compartir este link para que lo vean y deben ver los resultados exactamente como yo lo estoy viendo. Entonces, lo estoy enviando al chat.
Y ahí ustedes pueden ver lo mismo que yo estoy viendo. Periodo de licenciamiento de 0 a 10 años, ¿no? Ese es el informe que acabo de generar. ¿Qué ventajas tiene esta herramienta? Que este resultado puede estar sincronizado con la base de datos que genera la SUNEDU. Es decir, si la próxima semana la SUNEDU licencia, supongamos, a esta universidad, creo que la Universidad del Pacífico falta, ¿no? Si lo licencia o de enero, debe aparecer aquí. De tal modo que me va a decir, bueno, 6 años o denegado, desaparece esto. O sea, debe actualizarse automáticamente. Esa es la finalidad de la computación en la nube, que se sincronice. El análisis es sincronizado y es en tiempo real. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, pasamos al siguiente ejemplo. ¿Alguna pregunta o comentario? Y una preguntita, ¿cómo copio esa imagen y la llevo a una hoja de Word donde estoy redactando un informe, por ejemplo? Ya. Miren, la herramienta Tableau Public tiene dos maneras de poder exportar sus recursos. Uno está aquí, en la parte de arriba, que dice descargar. Miren, si hago clic aquí en descargar, me va a descargar el archivo editable, o sea, mi hoja de trabajo, para que yo pueda compartirle con otro usuario o con otra persona que quiere trabajar sobre este análisis que he hecho. Si no, me voy en la parte de abajo y también acá tiene descargar. Y aquí se me da la opción. Descargar y miren, acá tengo yo la opción de descargarlo como imagen, como datos, como tabulación cruzada, como PDF, como PowerPoint o como libro de trabajo Tableau Public. Entonces, si uno quiere descargarlo como imagen, va aquí y lo descarga como imagen, ¿no? Clic en imagen y va a descargarse como imagen. Ahí está como imagen, ¿no? Si yo hago clic acá, mostrar carpeta, y me voy en visualización, abrir con fotos o con páginas para verlo más rápido. Ahí está, miren. Pero tomen en cuenta o fíjense que el mapa esté completo, ¿no? Cuando se trata de mapas, lo que tienen que hacer en este caso es hacerlo más pequeño esto, ¿no? Para que aparezca. Por eso, si se trata de esto, es mejor tenerlo así en formato web. Cuando son gráficas, ahí sí se lo descarga como imagen, ¿no? Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a exportar estos datos. Exportar y compartir. En la parte de abajo está compartir y descargar. ¿Alguna otra duda? Sí. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Por favor, ¿podría repetir esa opción cuando le quita las comas al Excel para poderlo importar? Y porque yo lo acabo de hacer igual, ¿Ya? pero sale distorsionado con las tildes también. Un En favor. el Excel. Sí, correcto. Ya. Ya, pero antes de empezar, perdón, antes de responderle al profesor, siempre les sugiero que entren al Zoom con su nombre. Para cualquier consulta o saludo, poder identificarlo, ¿no? Porque si ponen una letra o un número, no sabemos quién es. Ya, entonces, nos vamos a revisar el ejemplo que nos está solicitando el profesor. Comparto mi pantalla, me voy a mi base de datos y acá yo tengo, por ejemplo, la base de datos de la SUNEDU.
¿De la SUNEDU o hacemos del positivos COVID? ¿Cuál ejemplo quieres que lo repita? El de positivos COVID, profesor, Ya. por favor. Entonces, el primer paso es abrir un Excel en blanco. Me voy a Excel y abro una hoja en blanco. Luego me voy aquí, selecciono hoja en blanco. Coloco el puntero en la primera celda, acá, A1. Luego me voy a datos. Aquí en el mío está data porque mi Excel está en inglés, ¿no? En ustedes va a estar datos. Luego se van aquí donde dice obtener datos externos. Clic aquí. Y seleccionan texto. Archivo de texto. Ahí hacen clic. Y buscan la base de datos descargada que está en formato CSV. Me voy a capacitación, me voy al public y me voy a la base de datos y acá está positivos COVID, ¿no? Selecciono esto y va a empezar a cargar. Les sale un mensaje y les dice cómo está delimitado. Y acá se ve que está delimitado por comas. Entonces yo hago siguiente. Y aquí donde debo seleccionar el tipo de delimitación, yo lo pongo coma. No lo pongo tab, no lo pongo espacio ni otros. Lo pongo aquí coma. Una vez que lo pongo coma, le doy siguiente. Finalizar. Y acá, OK. Y ahí va a cargar la base de datos tal como corresponde, ¿no? Ahí está cargando. Demora un poquito porque, como les dije, las datos están bastante grandes, ¿no? Y ahí tenemos ya la base de datos. Listo. Ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo un poquito más complejo. Un poquito nada más para verse más. Para hacer este ejemplo del COVID-19, yo voy a abrir una nueva hoja para trabajar un nuevo análisis y voy a cerrar esta, ¿no? Ahí está abriéndose. Entonces cierro esta hoja, ya no lo quiero y quiero esta hoja en blanco. Me voy a fuente de datos, aquí en la parte izquierda inferior. Me voy a fuente de datos y acá me voy a Microsoft Excel porque estoy trabajando con archivos locales. Y me voy a COVID-19. Está cargando mi base de datos, COVID-19. Ya cargó. Arrastro esta hoja a mi entorno de trabajo para que visualicen, ¿no? Ese es un procedimiento que siempre se hace y es el mismo en todos los casos. Miren, acá el sistema, el aplicativo ya me detectó que provincia es un dato georreferenciado, solo provincia, pero no distrito, ¿no? O sea, como les digo, la herramienta es inteligente y va aprendiendo del usuario. Pero a veces necesita mucho uso para aprender más o menos bien, ¿no? Porque miren, a distrito no la ha detectado como variable georreferenciada, pero a provincia sí. Eso quiere decir que no es tan inteligente como debería ser, ¿no? Pero sí es lo suficientemente inteligente comparado con los otros programas. La diferencia entre el TableauPublic, el Excel y el SPS, le vi en un simposio de expertos sobre herramientas de inteligencia artificial y de ciencia de datos y de procesamiento de datos, es que el TableauPublic les lleva una ventaja de 10 años. ¿No? El SPS y el Excel son herramientas que se han quedado en el 2010. Y en cambio el TableauPublic está con un enfoque modernísimo del 2020. Y cada vez integra más recursos. Ya.
Ya tenemos acá nuestra base de datos. Entonces nos vamos a nuestro entorno de trabajo. Está cargando. Y ya cargó. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá? Hacer lo mismo que hice en el anterior ejemplo. Estructurar jerárquicamente país, región o departamento, provincia y distrito. Entonces, primero les digo que estos son datos georreferenciados. Me voy y hago clic derecho encima de la variable y lo pongo a país como país, ¿no? País, a departamento como departamento. Función geográfica, aquí está, departamento. Falta distrito. Distrito también como departamento, perdón, como ciudad, ¿no? Ahora tengo que darle la estructura jerárquica. Debajo del país está el departamento. Entonces vengo acá y genero esta relación jerárquica, ¿no? Y debajo del departamento debe estar provincia. Y debajo de provincia debe estar distrito. Ya está. Ahora ya está, miren, mi estructura jerárquica de esta variable. Dentro del país está departamento, dentro del departamento provincia y dentro de provincia está distrito. Listo. Fecha ya me lo identifico como dato de fecha. Edad y estos campos son campos medidos. Todo está perfecto acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es un ejemplo simple. Voy a hacer una gráfica descriptiva de cantidad de contagiados por departamento, ¿no? Entonces me voy aquí y pongo en filas y voy a poner contagiados, que estaría aquí en el recuento, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces aquí vamos a... Ahí tenemos, ¿no? Amazonas tiene 1916 contagiados. El Callao tiene 17.580. Lima tiene 153.068 contagiados. A ver, San Martín tiene 4.163. Si se dan cuenta, no está actualizado a la fecha actual. Es decir, el MINSA nos ha dado una información que tiene un atraso y de varios días, ¿no? Aunque ahí dicen que está actualizado a día de hoy, pero no es cierto, ¿no? Pero eso también nos da una ventaja para nuestro ejemplo, porque en nuestro ejemplo vamos a hacer una predicción, vamos a hacer un pronóstico. Entonces, si tiene data atrasada, nosotros hacemos un pronóstico y averiguamos si el pronóstico se aproxima a los resultados de la realidad, ¿no? Si se aproxima mucho, entonces la herramienta es muy buena, está haciendo muy buenos pronósticos. Entonces, esta gráfica, como les digo, es simple, lo podría hacer cualquier otra herramienta, pero lo que no va a poder hacer es esto, ¿no? Tratarlo de manera georreferencial. Ahí lo tengo de manera georreferencial de todos los departamentos, ¿no? Lima, 153.000 y tantos, Callao igual, San Martín, 4.163, Ucayali, 7.399 contagiados. Ancash, 7.690 y tantos. A ver el otro mapa. Lo va a poner el color más oscuro donde hay más contagiados, ¿no? Obviamente Lima tiene más contagiados. Amazonas, 1.800 y tantos, etcétera, etcétera. Ahora, este ejemplo es igual que el anterior, pero ahora vamos a hacer algo más. Vamos a hacer una curva que me represente la evolución de los contagios a nivel nacional y que me haga un pronóstico de los siguientes días para ver cuántos contagios va a haber por día, ¿no? De la siguiente semana. ¿Qué hago para eso? Entonces quito estos componentes, voy a hacer otro tipo de análisis.
voy a tener que hacer una curva de evolución de la pandemia en el Perú. Si quiero hacer eso, primero mis registros deben ser continuos, o sea, una variable continua, y va a estar en función al tiempo, ¿no? Son los dos criterios que debe cumplir. Entonces me voy acá en resultados y pongo acá en columna. Lo pongo en fila mejor para que se vea. Y el otro va a ser recuento, ¿no? Recuento. A ver. Ahí. ¿Por qué me está saliendo esta gráfica en el recuento? Porque, fíjense, si yo quiero hacer una curva para ver la evolución de los contagios, tengo que reducir mi variable fecha resultado a la unidad mínima de tiempo. Y la unidad mínima de tiempo acá es día. Si es que hubieran registrado también la hora, el minuto, yo podría incluso reducirle por hora, por minuto, pero solamente han registrado la fecha día. Entonces, esa va a ser mi unidad mínima. Entonces, me voy acá a esta variable fecha resultado y lo pongo día, ¿no? Ya lo puse día. Para que se vea mejor, lo voy a cambiar así. Ya, ahora sí tengo mi resultado. Miren, esta es mi gráfica de evolución de la pandemia, ¿no? El pico más alto ha sido el 27 de mayo, 4.251 contagiados, según INSA. Pero en realidad han sido más. O sea, aquí me está dando menos registros de lo que debería darme. ¿Cuándo empezó? El 6 de marzo, el primer caso, ¿no? El caso 0. Y de ahí el primer pico fue el día 25 de marzo con 84 contagiados. Y así fue evolucionando, ¿no? Y hay hasta el día 25, miren. El día 25, 1.461 contagiados. De hecho, que estos datos del MISA que nos ha proporcionado está mal. Está registrando menos, miren. Seguramente el que ha subido la base de datos ha cometido un error y nos está dando menos de lo que publica. Sí, nos está dando menos de lo que publica. Sin embargo, aún así nosotros podemos hacer pronósticos. ¿Por qué? Porque finalmente un modelo regresional para pronosticar se evalúan los patrones, ¿no? Los patrones son los que más, sirven para hacer los ajustes. Entonces, a esta curva de la evolución de la pandemia en el país, lo voy a hacer un pronóstico. Pronóstico. Mostrar pronóstico. Está calculando. ¿Por qué yo aquí no tengo un método para poder elegir? Ya les dije, esta herramienta es inteligente, decide por sí misma. Sus algoritmos de inteligencia artificial evalúan cuál es la técnica más apropiada para esta base de datos, para estos registros, tomando en cuenta los patrones, tomando en cuenta la cantidad de registros, tomando en cuenta la consistencia. Haciendo esas evaluaciones, decide cuál es el método más eficiente. Y eso es lo que hace. Entonces, acá hizo pronóstico desde el día 24, desde el día 25, perdón, hasta el día 5 de julio. Desde el 26 al 5. Me hizo un pronóstico para 9 días, ¿no? Por ejemplo, el día 29 me pone 1.770 y tantos contagiados. Y el día, a ver, 1.878 contagiados. Ese es el pronóstico que está sacando. Si queremos ver, aquí probablemente está sacando un pronóstico
erróneo porque los datos que nos han dado también están erróneos, ¿no? Este es un subregistro bastante errado, porque miren, el pico más alto, el 27, dice 4.251, cuando en realidad hemos llegado a los 7.000. Un día hemos llegado a los 7.000, 7.000 y tantos contagiados. Entonces, está mal este recuento. Ahora, si queremos saber si estamos en la meseta, estamos bajando, estamos subiendo, a ver, vamos a buscar la línea de tendencia para saber cómo vamos. Y miren, estamos en la meseta perfecta. O sea, la tasa de contagios ya está estabilizada, ¿no? Pero si queremos hacer un pronóstico con los contagios, no es adecuado, porque recuerden que aquí hay un sesgo muestral, ¿no? ¿Por qué hay un sesgo muestral? Porque mientras más pruebas hacen, los casos aumentan. Mientras menos pruebas hacen, los casos disminuyen. Y si no hacen pruebas, no hay casos. Entonces, hay un sesgo bastante marcado. No se puede hacer pronósticos con contagios. ¿Con cuál se podría hacer? Con el número de fallecidos, sí, porque los muertos no se pueden esconder fácilmente, ¿no? Puede haber un subregistro, pero es una indicación más, es un mejor indicador. Entonces, cuando hacemos el pronóstico con el número de fallecidos, sí, también nos dice que estamos en la meseta. O sea, efectivamente ya no va a haber más picos altos de contagios. O sea, de aquí o se mantiene o disminuye. Estoy hablando a nivel nacional. Ahora, hagamos un pronóstico para la región San Martín. A ver. Voy a tomar fecha de resultados. Y acá lo voy a poner día. Y voy a tomar el recuento. Ahí está el recuento. A ver. Ya. Voy a hacer de nuevo esto. Recuento. Lo pongo aquí. Ya está. Pero yo quiero ahora para la región San Martín. Entonces voy a segmentarlo por departamento, ¿no? Y voy a poner departamento aquí junto a la variable fecha para poder segmentarlo. Entonces acá iría, perdón, aquí iría esto acá, en recuento. A ver, departamento, nuevamente aquí en fecha.
y luego tendría que filtrarlo solamente el departamento de San Martín. Ahí está calculando. Ya está, solamente quiero del departamento de San Martín. Lo voy a filtrar. Ninguno y escojo San Martín. Aplicar, aceptar. Ahí está. Miren, San Martín está en plena subida. Aquí no hay meseta. Creo que a nivel regional o hay subida y hay bajada, no hay mesetas. A ver cómo está la tendencia. 161 nuevos contagios el 22 de junio. Y tiene un pronóstico hasta el 5 de julio, ¿no? Va a tener una media de 131 contagios por día. ¿Por qué aquí no saca un patrón? Simplemente que acá está haciendo un pronóstico arbitrariamente el sistema. Por eso es que no saca un patrón acá o una curva. Saca simplemente un promedio. ¿Por qué razón? Porque como hay pocos contagiados, no pasan más de los 6.000, es erróneo hacer pronósticos con 6.000 registros o hacer un modelo predictivo. O sea, para hacer un modelo predictivo se tiene que tener muchísimos registros, no 100, 200, ni 300, ni 3.000. Eso es erróneo. Con eso no se puede sacar modelos predictivos, ¿no? Aunque yo he visto a veces investigadores que hacen predicciones con 3.000, 4.000, 5.000 registros. Eso es erróneo, no se puede. Tiene que haber muchísimos registros. Estamos hablando de millones, ¿no? O de cientos de miles en el menor caso. Por eso que acá nos da un cono, ¿no? Valores umbral alto y umbral bajo. Y un valor intermedio. Ahora, la tendencia es a subir. Acá está la ecuación. Si nosotros extrapoláramos esto con el resultado de Loreto, vamos a darnos cuenta, uno, que en Loreto ha habido subida y bajada, no ha habido un meseta. Lo mismo ha pasado en Lambayeque y lo mismo ha pasado en Piura. Ahora, en Loreto ha durado 2 semanas y media el pico. Acá va a pasar lo mismo. O sea, ya pasamos una semana, probablemente dure una semana y media más y de ahí va a bajar. Va a descender. Lo mismo que en Loreto. Entonces, siempre cuando se extrapola, podemos ver las realidades parecidas de otros lugares y que se cumplen en otros sitios, dependiendo las características de las variables que haya, ¿no? O el contexto. Este es el resultado para San Martín. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo mi pronóstico, tengo mi curva. A ver, ¿cuándo ha sido el primer caso de contagiado en San Martín? Ha sido el 27 de marzo, ¿no? Ha habido días que no se han hecho registros, miren, por eso está a puntos acá. El pico máximo ha sido el día, a ver, el día 12 de junio, 184 contagiados en un solo día, según la data de MINSA, ¿no? Si MINSA nos ha dado una data errónea, pues los resultados acá también van a ser erróneos. Luego me voy a guardar. Lo voy a poner, informe COVID-19 San Martín. Guardar. Y se va a guardar en mi cuenta. Siempre se guarda en el servidor del programa. O sea, nunca se va a guardar en su equipo. Y del servidor ustedes ya lo pueden descargar a su equipo si es que quieren. Y siempre se va a guardar en su cuenta. De ahí ustedes deciden si lo hacen privado, lo hacen público, lo comparten, abierto o como sea. Ahora, esta herramienta sirve para cualquier tipo de análisis. Pueden extrapolar, hacer correlaciones, trabajar con múltiples variables, con 2 variables, una sola variable. Es una herramienta muy buena y poderosa. Poderosa sobre todo porque tiene este enfoque moderno de computación en la nube. Y miren, ya está, ya hizo la publicación.
Y ahí tengo en 3 pasos hice mi pronóstico para San Martín, ¿no? De manera fácil. Ahora, yo lo podría esto sincronizar con la data del MINSA y automáticamente este pronóstico se estaría actualizando en tiempo real. Mañana sería una gráfica distinta, pasado distinto, no siempre la misma, ¿no? Esa es la ventaja que tiene esta herramienta. Les voy a compartir esto para que ustedes vean y deben ver lo mismo que yo estoy viendo acá, o lo mismo que se ve en la pantalla. Ya está, les pasé al chat. Deben ver este pronóstico, ¿no? Desde el 27 de marzo hasta estamos 27 de junio. Aquí hay data hasta el 24 de junio. Miren, nos han dado con 4 días de atraso para San Martín. Y desde el 25 hasta el 5 de julio está haciendo un pronóstico de cómo va a ser, ¿no? Y acá está, a ver, la línea de tendencia. Ahí está la ecuación de la línea de tendencia. Ya. Ahora voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta o comentario respecto a la herramienta? Yo les recomiendo que lo instalen, si es que no lo han instalado todavía. Practiquen, es muy amigable. Hay muchos videos en español. Lo van a encontrar en Google. Además, esta herramienta, como les dije, les va a facilitar tener más destrezas para la investigación científica y para los fines académicos también, porque pueden acceder a una infinidad de bases de datos en cualquier parte del mundo. Ustedes pueden entrar al repositorio del MIT, por ejemplo, o de la NASA, hay datos abiertos ahí y tienen la ventaja de recopilar datos en tiempo real. Ustedes los sincronizan con su Drive y pueden hacer análisis en tiempo real, ¿no? Como les dije, hay una data interesantísima, por ejemplo, del clima. No sé si ya les conté, pero la NASA registra más de 5.000 puntos en toda la Tierra para analizar el clima. Y un punto justamente es de Tarapoto. Por ejemplo, no está registrando ni de Moyobamba, ni de Lamas, pero sí de Tarapoto. De Tarapoto hay un punto que registra cada 30 minutos la velocidad del viento, la dirección del viento, el nivel de humedad y la temperatura, ¿no? Son mediciones telemétricas que lo hace con satélite. Entonces, están registrando eso desde el año 1985. Y ya tienen más de 8,5 millones de registros solamente de Tarapoto. Entonces, si ustedes quieren hacer un pronóstico del tiempo, con esa cantidad de datos ya es muy bueno. Y es la misma data que usa Google para hacer pronósticos. Por eso que Google es muy fiable. Si ustedes miran, agarran su celular y pregunten si mañana va a llover después del mediodía, Google va a acertar con un 95% de fiabilidad, de seguridad. Van al Cenami, el Cenami siempre falla, no es muy bueno. ¿Por qué? Porque usa otra data, no tiene la potencia que tiene Google. Ustedes podrían tener la misma ventaja porque son datos abiertos, están ahí, los podemos jalar. Pero ahora dirán, el profesor nos está enseñando ciencia de datos, ya es otro tema, no es pedagogía virtual. Miren, dentro de las recomendaciones y dentro del trabajo de muchos expertos que se ha hecho, una de las características que debe tener el docente 3.0 es precisamente tener la capacidad de analizar, visualizar y colaborar análisis de datos con enfoque de computación en la nube.
¿no? Esto no solamente sirve para ver base de datos grandes, proyectos grandes, no, pueden ver casos de estudios de casos pequeños, ¿no? Pueden analizar una empresa y revisar su data para hacer interpretaciones con sus estudiantes en todos los ámbitos, no solamente en ingeniería o en ciencias económicas, en humanidades también pueden, en educación, porque en todo ámbito hay problemas, hay retos y sobre todo hay recopilación de datos para caracterizar un problema o una realidad. Y a esa recopilación de datos nosotros lo recreamos, lo modelamos, lo graficamos y de lo que tenemos como resultado de visualización interpretamos y hacemos análisis, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, aunque ya pasó la hora. El último ejemplo sobre el COVID. Nosotros hemos hecho un pronóstico y se visualizó la pequeña línea azul. Ahora, conforme avanzan los días, como yo entiendo, la data se va a llenar por la data externa oficial que entra a la data del MINSA. Entonces, nuestra pequeña línea azul se borra con la nueva data o se queda el pronóstico y paralelamente se hace la línea de lo que realmente es según la data del MINSA. ¿Cómo se visualiza eso? No sé si me van a entender porque no sé mucho de números. Ya, gracias. Sí entendí. Miren, acá nosotros hemos hecho, tenemos, uno es la data histórica, o sea, la data real que nos proporciona MINSA, y si esta base de datos está sincronizada con MINSA, conforme pasan los días, va a haber una curva con datos reales. Y la otra curva va a ser la curva estimada, o sea, la estimación. ¿Para qué va a guardar las dos curvas? Para comparar, ¿no? Para ver si la estimación se aproxima a la data real, a la curva real. Entonces, eso nos sirve para tener la certeza y para ver la calidad de los pronósticos. Ahora, como les digo, acá la herramienta nos está indicando que el pronóstico no es bueno, que este pronóstico que ha hecho es bastante arbitrario. ¿Por qué? Porque no hay datos suficientes. O sea, como no son más de 6.000 registros, es muy poquito para hacer un pronóstico. Pero aún así lo he puesto, ¿no? La estimación hasta el día 5 de julio, ¿no? Hasta el día 5 de julio. Entonces, esta curva empezará a crecer por acá y esta otra curva de estimación va a cambiar de color. ¿Para qué? Para poder comparar, ¿no? O sea, eso es lo de bueno de esta herramienta, que se va actualizando en tiempo real, ¿no? O sea, siempre y cuando la data esté sincronizada. O sea, y para estar sincronizada, la base de datos tendría que estar en el Google Drive y a la vez conectada al servidor de la fuente de datos, en este caso del MINSA, ¿no? Muchas gracias, ya entendí más. Sí, gracias, Mariana. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario para terminar ya? Bueno, si no hay más preguntas, yo les... Gracias, Richard. Gracias por las clases. Recomiendo un saludo para que... todos los colegas. Ya bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día martes, ¿no? Martes. Gracias. Gracias. Gracias, colegas. Gracias a todos. Gracias, Buen fin de ingeniero. semana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Buenas profesor tardes a Richard. todos. Igualmente a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Norma. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas Igualmente, gracias por Teresa. todo. Igual, Mercedes. Gracias. Chao, chao. Chao.